Estructura atómica. El átomo es la unidad más pequeña de la materia, que mantiene las propiedades de un elemento químico. Tiene dos regiones, el núcleo y la periferia. Además, está formado por las partículas subatómicas electrón, protón y neutrón. La imagen que tenemos al costado derecho es una imagen real de un átomo de hidrógeno tomada gracias a un instrumento llamado microscopio cuántico. En esta imagen, como ya lo mencionamos, tenemos un solo átomo de hidrógeno. Tenemos en el centro de la imagen una zona de color rojo y amarillo que corresponde al núcleo, y alrededor de ella tenemos una zona en azul brillante que corresponde a lo que llamamos periferia. Analicemos ahora esta imagen. La imagen que vemos aquí corresponde al modelo atómico de Rutherford, allá por 1911, y debemos aclarar que esta imagen no corresponde a la forma real de un átomo, pero para propósitos explicativos la vamos a utilizar. Como ya lo dijimos, en un átomo tenemos una zona central llamada núcleo, y en ese núcleo encontraremos dos tipos de partículas subatómicas. Tendremos allí a los protones, que son estas partículas que en la imagen están de color rojo, cuya carga eléctrica es positiva. Y también tendremos en el núcleo a estas partículas de color gris, llamadas neutrones, que no tienen carga eléctrica. La función de los neutrones es mantener unido al núcleo, evitando que los protones se rechacen entre sí. Alrededor del núcleo tenemos la zona que llamamos periferia, y en ella encontraremos ubicados a los electrones. Son las únicas partículas que se desplazan en esa zona. Los electrones están simbolizados aquí como esferas de color azul, y su carga eléctrica es negativa. La siguiente animación nos permitirá entender cuál es la forma que tienen los átomos dependiendo del recorrido que hacen los electrones alrededor del núcleo en esa periferia. Vamos a ir viendo entonces cómo cambia la forma de esos átomos dependiendo del aumento en la cantidad de electrones y del movimiento que hacen esos electrones alrededor del núcleo. Tenemos ahí el núcleo atómico, tenemos la zona que corresponde a la periferia, y vamos a ver el movimiento de los electrones. Un electrón para el hidrógeno, dos electrones en el helio, 3 electrones en el litio, 4 en el berilio, y si miramos conforme aumenta la cantidad de electrones, pues cambia la forma del átomo. Pero fíjense que no es que haya una gran cantidad de electrones, es el movimiento de esos electrones la que le da esa forma a los átomos. Se mueven tan rápido que pareciera que fueran muchísimos de ellos, pero en realidad no son tantos. Y vamos viendo cómo cambia la forma de los átomos conforme avanzamos en la tabla periódica. Bien, habiendo aclarado cuál es la forma real o aproximada de los átomos, vamos a analizar algunas de sus características, de sus propiedades. Para ello vamos a utilizar la imagen que tenemos aquí en el costado derecho. Tenemos la representación de un átomo, en la cual tenemos en el núcleo esferas de color rojo que representan a los protones. También en el núcleo esferas de color amarillo que representan a los neutrones. Y alrededor del núcleo, en la zona que llamamos periferia, esferas de color azul que representan a los electrones. Revisemos las cantidades. En el núcleo tenemos 3 protones, 3 esferas de color rojo, 4 neutrones, es decir, 4 esferas de color amarillo, y tenemos 3 electrones, 3 esferas de color azul. Una de esas características de los átomos es su número atómico. El número atómico representa la cantidad de protones en el núcleo de ese átomo. Se simboliza con la letra Z,
Y para el átomo que tenemos representado en la imagen, el número atómico es 3, ya que tiene 3 protones en su núcleo. Decimos finalmente que Z para este átomo es igual a 3. Número másico, también conocido como número de masa. Es la cantidad que resulta al sumar todos los neutrones y todos los protones que están presentes en el núcleo de un mismo átomo. El número de masa o el número másico se simboliza con la letra A mayúscula. Y para el átomo que tenemos representado en la imagen, ese número másico es igual a 7, ya que es la suma de los 3 protones más los 4 neutrones que se ubican en el núcleo. Ahora vamos a revisar algo llamado notación nuclear estándar. Es una manera de representar el símbolo químico, el número de masa y el número atómico de un átomo en una misma simbología, en un mismo símbolo. Para el átomo de la derecha, que es con el átomo con el que hemos venido trabajando, vamos a encontrar que esa notación nuclear es la que tenemos aquí encerrada en este cuadrito cuyas líneas son discontinuas, que estoy representando o mostrando mejor con el cursor del mouse. Tendremos que en esa casilla ubicamos en la esquina superior izquierda el número de masa, que para nuestro ejemplo es 7, y que ya lo vimos, ese número de masa es 7 porque es la suma de los protones más los neutrones de este átomo, 7. En la esquina inferior izquierda ubicaremos el número atómico de ese elemento químico. Y recuerden que el número atómico es la cantidad de protones en el núcleo del átomo, que para este átomo, recordémoslo, son 3. Finalmente, para completar la notación nuclear, lo que nos hace falta es agregar el símbolo químico, que en este caso es el símbolo del litio, Li. ¿Cómo determinamos que en esta notación el símbolo químico era Li? Lo hacemos gracias al número atómico. Resulta que la cantidad de protones corresponde al número atómico y existe un instrumento llamado tabla periódica en donde están organizados los elementos químicos y sus símbolos en orden creciente de número atómico. Es decir, que ya sabiendo que el átomo tiene 3 protones, lo que hago es ir a la tabla periódica y buscar el elemento químico de número atómico 3. Y así fue como supimos que el símbolo de ese elemento químico que estamos representando aquí en la imagen del costado derecho es Li, que corresponde a un átomo entonces del elemento litio. Finalmente, todos los átomos tienen una masa. Esa masa representa el total de las masas de las partículas que lo componen. Cada partícula que hace parte de un átomo tiene una masa característica y esa masa la podemos medir en determinadas unidades. Para propósitos prácticos, debido al tamaño tan pequeño de esas partículas, se maneja una unidad de medida de masa llamada UMA, unidad de masa atómica. Para el neutrón, su masa es 1,0087 UMAs. El neutrón es la partícula que más masa tiene de las 3 que conforman a los átomos. Le sigue el protón, cuya masa medida en unidades de masa atómica es 1,0073. Y finalmente la partícula más liviana es el electrón, cuya masa atómica vemos aquí es la más baja, 0,0005486. Para hallar la masa atómica, debemos sumar la masa del núcleo y la masa de la periferia. Es decir, podemos calcular la masa atómica sumando el total de las masas de los protones, de las masas de los neutrones y las masas de los electrones que estén dentro de un átomo. Vamos a revisar el siguiente ejercicio para poder comprender mejor esta explicación. Tenemos un átomo que tiene 14 neutrones, 13 protones y 13 electrones. Vamos a hallar primero cuál es la masa del núcleo. Recordemos que en el núcleo
solamente están presentes dos de estas subpartículas, los neutrones y los protones. Por tanto, si yo quiero hallar la masa del núcleo, debo hallar la masa de los 14 neutrones, la masa de los 13 protones y sumar ambas masas. Iniciamos con la masa de los 14 neutrones. Entonces tenemos aquí 14 neutrones, lo multiplicamos por la masa de un solo neutrón. De esa manera, hallamos la masa de los 14 neutrones. 14 por 1,0087 nos da este valor que es 14.1218. Hasta ahí ya tendríamos la masa de los 14 neutrones. Ahora hallemos la masa de los 13 protones. La masa de los 13 protones serían 13 protones, que es la cantidad de protones que tenemos, multiplicado por la masa de un solo protón, que es 1.0073. El resultado de esa multiplicación es 13.0949. Ya tenemos la masa de los 14 neutrones, de los 13 protones, y si quiero hallar la masa del núcleo, lo que tengo que hacer es sumar a ambas masas. Y al sumar ambas masas, hallamos la masa del núcleo, que sería de 22.2167 unidades de masa atómica. Ya tenemos la masa del núcleo. Ahora el ejercicio nos pide hallar la masa de la periferia. Recordemos que en la periferia solamente encontramos a los electrones. Y de acuerdo al ejercicio tenemos 13 electrones. Por tanto, si yo quiero calcular la masa de la periferia, debo calcular la masa de esos 13 electrones. Tendríamos entonces que haríamos el siguiente cálculo. Son 13 electrones y debemos multiplicar esa cantidad por la masa de un solo electrón, que es esta que estoy señalando aquí con el cursor del mouse. El resultado de esa multiplicación nos da 0.00711318 unidades de masa atómica. Hagamos una pausa y fijémonos en lo siguiente. Miren que la masa de un átomo está prácticamente en su núcleo. Es la parte del átomo que tiene mayor masa. La periferia, en cambio, tiene una masa muy pequeña en comparación a la masa del núcleo. Continuamos. Ahora nos piden hallar la masa atómica, es decir, la masa de todo el átomo. Para hallar la masa de todo el átomo tendremos que sumar la masa del núcleo y la masa de la periferia, que ya las habíamos determinado y que estoy señalando aquí con el cursor. Tenemos la masa del núcleo y aquí abajo la masa de la periferia. Sumamos ambas masas para poder hallar la masa atómica. Y de esto obtenemos que la masa atómica, la masa de este átomo del ejercicio es de 22.2188318 unidades de masa atómica. 22.21. Listo. Ahora el ejercicio nos pide determinar qué elemento químico es con el que estamos trabajando aquí. ¿Con qué átomo y de qué elemento químico estamos trabajando? Para poderlo hacer, recuerden que lo que tenemos que hacer es ubicar la cantidad de protones que tiene ese átomo. La cantidad de protones nos dice el número atómico del átomo y con ese número atómico podemos ir a la tabla periódica y determinar de qué elemento químico estamos hablando. En ese orden de ideas, la cantidad de protones en este ejercicio es 13. Eso quiere decir que el número atómico de este átomo es 13 y que si vamos y lo buscamos en la tabla periódica, ese átomo corresponde al átomo del elemento aluminio. Sabiendo esto, ya podemos hacer la última parte del ejercicio, que corresponde a la notación nuclear estándar. Sabemos que el símbolo del elemento es Al para aluminio. Sabemos que el número que va en la esquina superior izquierda de esta notación es el número de masa, es decir, la suma de los neutrones más los protones, o sea que sería 14 más 13, 27. Y que en la parte inferior izquierda de la notación nuclear va el número atómico, es decir, la cantidad de protones, que de acuerdo al ejercicio son 13. Y de esta manera hemos escrito la notación nuclear estándar y hemos
finalizado el ejercicio.